Buenos días, señores de los medios, señores diputados. Celebraremos este día la tercera sesión de la Diputación Permanente correspondiente al segundo receso del primer año del ejercicio constitucional de la 62ª legislatura, de conformidad con el siguiente orden del día. 1. Integración de la Diputación Permanente. 2. Apertura de la sesión. 3. Lectura de correspondencia. 4. Lectura de iniciativa de ley o acuerdo. Iniciativa para reformar la fracción segunda del artículo 61 de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado, promovida por la diputada Ángela del Carmen Cámara Damas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Iniciativa ciudadana para los efectos de que el matrimonio civil continúe en la forma prescrita en los numerales 157, 158, 159, 173, 180 y demás relativos del Código Civil en el Estado, que protege al matrimonio, a la familia y su finalidad, que es la de procreación de la especie. Lo anterior por no estar de acuerdo con la iniciativa presentada por el ciudadano gobernador del estado de Campeche al Congreso local, y que busca redefinir el matrimonio como la unión de dos personas para llevar una vida común, o sea, permitirse la unión de personas del mismo sexo, permitirse la reproducción asistida, inseminación artificial, renta de úteros o subrogación de vientres, inseminación in vitro, etc. Y señalar que los hijos no son indispensables para el matrimonio, y de haberlos, se entiende que ya no son seres esenciales ni protegidos como miembros de la familia, y no se protege el interés superior del niño, discriminando el matrimonio natural, base de la sociedad actual, a la familia y su finalidad, que es la procreación, o sea, la continuidad de la vida, promovida por la ciudadana Nicteria Aguilera Silva y otros. 5. Convocatoria para la apertura del primer periodo extraordinario de sesiones del segundo receso del primer año de ejercicio constitucional. 6. Asuntos generales. 7. Clausura. Primera secretaria, sírvase verificar la integración de la Diputación Permanente. Diputado Ángulo Briceño Pablo. Presente. Diputada Vaquero Ramos Laura. Presente. Diputado Cruz Quevedo Silverio Baudelio. Presente. Diputado Méndez Lan Ramón. Presente. Diputado Ortega Literas Manuel. Presente. Diputado Presidente, se encuentra integrada la Diputación Permanente, por lo tanto existe el quórum. De pie, por favor. Siendo las 10 horas con 13 minutos del día de hoy 14 de julio de 2016, declaro abierta esta tercera sesión de la Diputación Permanente. Sírvase tomar asiento, por favor. Segundo secretario, sírvase a cuenta a la correspondencia existente en cartera. Diputado Presidente, en cartera existe lo siguiente: el oficio número HCESGAT 440 remitido por el Congreso del Estado de Tamaulipas, el oficio 1639-3 remitido por el Congreso del Estado de Chihuahua,
y el oficio 0704 remitido por el Congreso del Estado de Quintana Roo. También el oficio sin número remitido por el Consejo para la implementación del sistema de justicia penal en el Estado. Documentación que obra para lo conducente. Tercer secretario, sírvase dar lectura a la correspondencia de cuenta. Oficio número HCE, diagonal SG, diagonal AT, diagonal 440. Presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Campeche, con fundamento en el artículo 22, párrafo primero, inciso K, de la Ley sobre la organización y funcionamientos internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, me permito comunicarle que en la sesión del Pleno Legislativo celebrada en esta propia fecha, se emitió el punto de acuerdo número 52-191, mediante el cual la 62ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas aprueba en todos y cada una de sus partes la minuta de proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto se anexa copia del punto de acuerdo de referencia para los efectos correspondientes. En otro particular me es grato reiterarles la seguridad de mi considerada y más distinguida consideración. Atentamente, Presidenta de la Mesa Directiva, diputada Erika Crespo Castillo. Oficio número 1639-3, diagonal 16-2 P.0. Chihuahua, 24 de mayo del 2016. Presidente del Honorable Congreso del Estado de Campeche, para su conocimiento y adhesión en su caso, le remito copia del acuerdo número 838, diagonal 2016, 2PO, así como del dictamen que le dio origen, por medio de la cual el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión para que se reforme el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de que en dicho numeral se regrese al contenido original que presentaba, previo a la reforma mediante el decreto publicado el 17 de enero del 2016 en el Diario Oficial de la Federación, para que se prevea que los días de descanso obligatorios se disfruten en el día y fecha que correspondan. Sin otro particular de momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. Atentamente, la Presidenta del Honorable Congreso del Estado, diputada María Elvira González Achondo. Oficio número 074, diagonal 2016-PO. Diputados secretarios de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Campeche presentes. Esta legislatura constitucional del Estado, en cumplimiento al artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permite comunicar que en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo del año en curso, se clausuró el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, previa elección de los integrantes de la Diputación Permanente del segundo periodo de receso del tercer año del ejercicio constitucional. En otro particular, nos es grato reiterarles las seguridades de nuestra consideración distinguida. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, 31 de mayo del 2015. Diputada Presidenta, Lic Delia Alvarado. Diputada Secretaria, Lic Suemi Graciela Fuentes Manrique. Diputados integrantes de la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Campeche presentes. En mi calidad de presidente del Consejo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Campeche y secretario de Gobierno de la Administración Pública Estatal, acompañado del diputado Ramón Martín Méndez Lange, vicepresidente y presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Honorable Congreso del Estado, así como el Lic Carlos Felipe Ortega Rubio, vicepresidente y magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y en virtud de la entrada en vigor de la nueva Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, me permito presentar ante este honorable Congreso del Estado las
la siguiente solicitud en base a las siguientes consideraciones. El día 16 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En consecuencia, dicha ley, en su artículo 12º transitorio, establece lo siguiente. Artículo 12º, legislación complementaria. En un plazo que no exceda de 200 días naturales después de publicado el presente decreto, la Federación y las entidades federativas deberán publicar las reformas a sus leyes y demás normatividad complementaria que resulten necesarias para la implementación de esta ley. Derivado de lo dispuesto en el artículo del comento, se solicita a este honorable Congreso del Estado que permita las reformas y demás normatividad complementarias que corresponden. Con fundamento en lo aquí expuesto, reconoceré que ustedes, en términos de disposiciones constitucionales y legales aplicables, se realice el trámite correspondiente con el propósito de que se emitan las reformas de leyes correspondientes y demás normatividad complementaria que resulten. Reiteramos a los integrantes de este honorable 62ª legislatura del Estado las seguridades de nuestras consideraciones distinguidas. Atentamente, presidente del Sistema de Justicia, licenciado Carlos Miguel Aiza González, secretario de Gobierno y de Administración Pública Estatal. Diputado presidente, dado lectura a la correspondiente Cámara. Primera secretaria, elabore y remita los acuses de recibo correspondientes y por lo que se refiere al oficio del CISCUPE, téngase pendiente para programar las reformas legislativas correspondientes. Usted misma continúe dando cuenta de los asuntos que obran en cartera. Diputado presidente, para esta sesión se encuentra agendado lo siguiente. Iniciativa para reformar la fracción segunda del artículo 61 de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado, promovida por la diputada Ángela del Carmen Cámara Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Iniciativa ciudadana para los efectos de que el matrimonio civil continúe en la forma prescrita y los numerales 157, 158, 159, 173, 180 y demás relativos del Código Civil del Estado, que protege el matrimonio, a la familia y su finalidad era de procreación de la especie. Lo anterior, para no estar de acuerdo con la iniciativa presentada por el ciudadano gobernador del Estado de Campeche al Congreso local, que busca redefinir el matrimonio como la unión de dos personas para llevar una vida común, o sea, permitirse la unión de personas del mismo sexo, permitirse la reproducción asistida, utilización artificial, renta de úteros, subrogación de vientres, fertilización in vitro, etc. Y señalar que los hijos no son indispensables para el matrimonio, y de haberlos, se entiende que ya no son seres esenciales ni protegidos como miembros de la familia, y no se protege el interés superior del niño, discriminando el matrimonio natural, base de la sociedad actual, a la familia y su finalidad es la procreación, o sea, la continuidad de la vida, promovida por la ciudadana Isteja Aguilera Silva y otros. Documentación que obra para lo conducente. Usted misma procede a dar lectura a la primera iniciativa de decreto. Honorable Congreso del Estado de Campeche, presente. La que suscribe diputada Ángela del Carmen Cámara Damas, integrante de la 62ª legislatura en representación de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 46, fracción 2 de la Constitución Política del Estado de Campeche y el numeral 47, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a consideración de esa soberanía esta iniciativa para reformar la fracción segunda del artículo 61 de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche, de conformidad con la siguiente exposición de motivos.
En las últimas décadas, la atención a las personas con discapacidad se ha incrementado considerablemente debido a la promoción de los derechos humanos de los grupos más vulnerables y al posible aumento en el mediano y largo plazo de la presencia de discapacidad entre la población como consecuencia del envejecimiento demográfico y la transición epidemiológica en la que se encuentra inmersos gran parte del mundo. De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, en su cuestionario ampliado, 5.739.000 personas en el territorio nacional declararon tener dificultad para realizar al menos una de las 7 actividades evaluadas. 1. Caminar, moverse, subir o bajar. En adelante, caminar o moverse. 2. Ver, aún usando lentes. 3. Hablar, comunicarse o conversar. 4. Oír, aún usando aparatos auditivos. Escuchar. 5. Vestirse, bañarse o comer. Atender el cuidado personal. 6. Poner atención o aprender cosas sencillas. Poner atención o aprender. 7. Limitación mental, cifra que representa 5.1% de la población total del país, INEGI 2011. Si bien el número de mujeres con discapacidad es ligeramente superior al de los hombres, 2.9 millones frente a 2.8 millones, como efecto de lo que es en el país, hay más mujeres que hombres, el porcentaje de discapacidad interior de cada sexo es el mismo, 5.1. La población con discapacidad está conformada principalmente por adultos mayores, 60 años y más, y adultos de 30 a 59 años. Es decir, se trata de una población demográficamente envejecida. 81 de cada 100 personas que reportan discapacidad tienen 30 o más años, mientras que solo 19 de cada 100 son menores de 30 años de edad. De hecho, mientras que el promedio de edad de la población sin discapacidad es de aproximadamente 28 años, el promedio de edad de la población con discapacidad es de 55 años. Conocer la distribución geográfica de la población con discapacidad en el territorio nacional, es de gran importancia porque brinda un panorama sobre el posible impacto de las diferencias demográficas, socioeconómicas y sanitarias de cada región en la problemática de la discapacidad y posibilita la intervención focalizada de acciones para lograr la mayor inclusión de este grupo de la población. A nivel nacional, la población con discapacidad tiene a distribuirse de igual forma que la población en general, es decir, entidades federativas más pobladas tienen también mayor número de personas con dificultad, ya a la inversa. Así, las entidades federativas con mayor cantidad de población con discapacidad son Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y Jalisco. En el extremo opuesto, las entidades donde reside el menor número de personas con discapacidad son Campeche, Colima y Baja California Sur. Sin embargo, la presencia de población con discapacidad al interior de cada entidad no responde a la cantidad de habitantes del Estado, sino a otros factores, como la estructura por edad, la proporción de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, y las condiciones socioeconómicas y sanitarias de la zona, entre otras. Al clasificar a las entidades federativas que están por debajo y por arriba del porcentaje nacional de personas con discapacidad, 5.1%, 14 entidades se encuentran por debajo del valor nacional, entre ellas Chiapas, Quintana Roo, Baja California y Nuevo León. En cambio, 20 entidades por arriba de este, entre las que se encuentran Zacatecas, Yucatán, Michoacán, Nayarit y Campeche. De acuerdo con el Censo de la Población y Vivienda del 2010, a nivel nacional, la dificultad más frecuente entre la población con discapacidad es la relacionada con la movilidad, ya que el 58% de las personas de este grupo poblacional señala tener limitaciones para caminar o moverse. Le sigue las dificultades por limitaciones para ver con un 27.2%, escuchar 12.1%, mental 8.5%, hablar o comunicarse 8.3%, atender el cuidado personal 5.5% y finalmente para poner atención o aprender 4.4%. La movilidad es una de las actividades básicas de la vida cotidiana
que reflejan la interacción del organismo humano con el entorno. Las dificultades para caminar, moverse o desplazarse están estrechamente relacionadas con la forma en la que está organizado el ambiente inmediato. Las dificultades para desplazarse o moverse son un buen acercamiento para detectar quiénes tienen mayor riesgo de experimentar restricciones en la realización de algunas tareas o en la participación en determinadas actividades. Las personas con discapacidad para desplazarse o moverse presentan características funcionales muy distintas. No obstante, enfrentan obstáculos similares al interactuar con sus respectivos entornos. En el estado de Campeche, 5.4% de la población tiene alguna dificultad física o mental para realizar las actividades de la vida diaria y de cada 100 personas con discapacidad, 2 tienen menos de 15 años, 3 entre 15 y 29 años, 5 son adultos de 30 a 59 años, 27 tienen de 60 a 84 años y 61 cuentan con 85 y más detalles. La discapacidad más frecuente en la entidad es la limitación para caminar o moverse con el 52.2%, seguida por la visual con 34.7%, la auditiva y las limitaciones para hablar o comunicarse con 9.7% de cada una, atender al cuidado personal con 4.2%, poner atención o aprender con 3.8% y la mental con 8.3% de los casos. Como consecuencia de esto, durante los años de los 3 órdenes de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, además de la iniciativa privada y asociaciones civiles y educativas en el estado de Campeche, se ha dado la tarea de realizar acciones específicas encaminadas a buscar la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad. Es por eso que en el Poder Legislativo, a través de la 62ª legislatura del Estado de Campeche, aprobó y publicó el jueves 19 de julio de 2012 la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche, y entre sus principales atribuciones busca promover, garantizar y proteger el pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en un marco de respeto, igualdad de oportunidades para favorecer su pleno desarrollo integral en todos los ámbitos del medio social. A su vez, la 52ª legislatura del Estado, a través del grupo parlamentario del PRI, presentó el 6 de octubre del 2015 una iniciativa para reformar la fracción segunda del artículo 6 de la fracción quinta del artículo 48 y los incisos A y B de la fracción cuarta del artículo 66, todo de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche, buscando la protección de las personas con discapacidad mediante el pago de pensión por fallecimiento del padre o tutor que haya dejado pensión del INTECAM. Sin embargo, aún quedan muchas acciones por hacer, como pudimos observar en las características proporcionadas por el INEGI. La discapacidad más frecuente en la entidad es la limitación para caminar o moverse, con 52.2%. El gobierno del Estado, a través del DIF estatal, instaló un programa de motos adaptadas para personas con discapacidad. Estas motos otorgan libertad e independencia que ayudan de manera importante a las personas con discapacidad, pues con estos vehículos adaptados pueden trasladarse a sus trabajos, escuelas y pueden ser independientes. Por las razones expuestas, se somete a consideración de esta soberanía para su análisis y, en su caso, aprobación, la presente iniciativa de proyecto de decreto. Atentamente, diputada Ángela del Carmen Cámara Ramos. Diputado presidente, dado lectura a la iniciativa indicada. Téngase pendiente la iniciativa recibida a efecto de que esta Diputación Permanente dictamine oportunamente. Segundo secretario, proceda a dar lectura a la segunda iniciativa de cuenta. Ciudadana Niteja Aguilera Silva, mexicana por nacimiento y ascendencia, mayor de edad legal, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en el predio ubicado en la calle privada Trucano número 1,
Cruzamiento por la avenida Central y calle Puebla, código postal 24050, barrio de Santana, en representación de los ciudadanos que aparecen firmantes y del cual se adjuntan las correspondientes documentales, vengo a presentar a su consideración del Poder Legislativo del Estado de Campeche lo siguiente. En ejercicio de las facultades contenidas por la fracción sexta del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Campeche, con fundamento en el artículo 72 y 80 bis, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, por su digno conducto me permite someter, en calidad de representante de ciudadanos de la sociedad civil de Campeche, a la consideración de la 62ª legislatura estatal, un proyecto de decreto para impedir la reforma en los artículos 157, 158, 159, 173 y 180 y demás relativos todos del Código Civil del Estado de Campeche señalados por el ciudadano gobernador constitucional del Estado de Campeche y su iniciativa presentada a este Congreso con fecha 1 de abril del año en curso, que originó el expediente 149-0416 y que fue turnada el día 7 de abril del año en curso a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, Procuración y Impartición de Justicia y de Derechos Humanos. Pero es que siendo que el numeral 80 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche establece como mínimo para presentar una iniciativa digna de ser considerada el 0.13% de electores de la entidad y que hasta el 15 de enero del año 2015 contaba con un padrón electoral de 618.734 ciudadanos, de los cuales 591.394 están inscritos en la lista nominal, lo cual equivaldría en el primer caso a 804.354 electores, o en su defecto atendiendo a la segunda cantidad de 768.812. En consecuencia, me permito hacer el conocimiento que los firmantes que acompañan a la presente, que dieron su nombre, clave elector o el número identificador, suman la cantidad de 5.007 ciudadanos inscritos en la lista nominal con el derecho que nos asiste. Procedemos a proponer la siguiente iniciativa ciudadana conforme a la siguiente exposición de motivos. El matrimonio, por definición etimológica según Wikipedia, establece que el origen de la palabra matrimonio como denominación de la institución bajo ese nombre no es claro. Se suele derivar de la expresión matris munium, proveniente de dos palabras de latín, la primera matris, que significa madre, y la segunda munium, gravamen o cuidado, viniendo a significar cuidado de la madre por el marido padre. De tanto se consideraba que la madre era la que contribuía más a la formación y crianza de los hijos. Otra posible derivación provendría de patrium muniens, significando la idea de defensa y protección de la madre, implicando la obligación del hombre hacia la madre de sus hijos. Para una comprensión más amplia de la expresión matrimonio en su aspecto etimológico, en muchas de las lenguas romances se debe tener en cuenta el concepto del contrato de matrimonio considerado por el derecho romano, que tiene su fundamento en la idea de que la posibilidad de ser madre, que la naturaleza da a la mujer núbil, la llevase a procrear una familia con un hombre. Para su mejor comprensión también podemos definirla como la unión entre un hombre y una mujer, siendo así madre y monium, cuidado del padre, hombre, marido, de la matriz madre. Una lectura más neutra por su fidelidad a la pura etimología de los dos términos que componen la palabra se deriva del significado originario del segundo término monium, que se encuentra también en patrimonium o mercimonium, que alude a la gente o acción. Según tales fuentes, el concepto de matrimonio remitiría a una acción no mejor definida por parte de la mujer y que parecía remontar genéricamente al rol preeminente, antiguo de conducción de la mujer en las sociedades matriarcales. Por lo anterior queda claramente establecida que la palabra matrimonio es para significar la unión del hombre y la mujer, toda vez que desde la primera definición el aspecto cotidiano y el etimológico no ha cambiado, y no por ser anacrónico, sino por ser la realidad existente.
Cualquier otra posibilidad de unión deberá ser considerada posiblemente con la protección y mismos derechos del matrimonio que han quedado señalados, pero de ninguna manera se le puede definir como matrimonio a la unión de personas del mismo sexo. Reiteramos, se podrá aceptar su existencia, respetar sus derechos humanos, sus logros, pero por razones de definición, situación etimológica, no se les puede denominar matrimonio. Tendría que buscarse otro nombre para dicha unión aceptada. En materia de derechos humanos, es de mencionarse que la normatividad imperante establece, artículo 1, todos los seres humanos nacen libres e iguales de dignidad y derechos. Así inicia el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Continúa señalando, artículo 7, todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. De igual forma, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, artículo 1, los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para la protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los estados del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por su origen étnico, nacional, de género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Como se observa claramente, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus párrafos primero, segundo, tercero y último párrafo, dispone sin lugar a dudas que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 3. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la ley. 4. Queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico, nacional, género, la edad, la discapacidad, la condición social, la condición de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Pero entonces todos los ciudadanos gozamos de los privilegios consagrados en nuestra Carta Magna. Se debe buscar la protección de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Absolutamente cualquier autoridad, sin distinción del rango, debe promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establece la ley, y el Estado deberá impedir cualquier tipo de discriminación por razón de orden, origen étnico o nacional, género, la edad, las capacidades, la condición social,
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Por lo tanto, ninguna ley puede restringir, negar o suspender derechos inherentes a cada persona, salvo los casos y bajo condiciones que ordene la propia Constitución Federal. El artículo 4 del mismo ordenamiento constitucional establece en sus párrafos primero y segundo los siguientes derechos y garantías fundamentales. Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el planteamiento de sus hijos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos siempre ha sido un modelo para otras naciones, por ser incluyente en el respeto a los derechos humanos, individuales, sociales y políticos. Y en este contexto es claro e indudable que el artículo 4 se brinda protección amplia al hombre, la mujer, la familia, los hijos, el desarrollo de esta. Los derechos que se protegen son aquellos inherentes a la familia y son textos vigentes, actuales, presentes, tanto en la época que se dieron como en nuestros tiempos. De ahí que la redacción del párrafo primero y segundo del artículo 4 constitucional no ha sufrido modificaciones desde el año de 1974. Por consiguiente, es de considerar que el momento y época de su redacción, cuando se hablaba del hombre y la mujer, ha vinculado al señalamiento de la familia y los hijos. Lo único que se contemplaba era proteger al núcleo de la sociedad más importante. Estos eran los criterios imperantes y no se visualizaban otras formas para procrear hijos y establecerse o fundarse la familia más que a través del matrimonio, conocido en esa época y que no era otro que el que actualmente existe y sigue vigente como célula básica de la sociedad, por lo que es lo mismo la protección a la familia es la blindada al matrimonio y a los hijos a partir de la diferenciación sexual hombre y mujer y la definición establecida por la lengua castellana y su etimología. Ahora bien, el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece lo siguiente. Artículo 16. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derechos sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos de cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. De igual forma, los artículos 17 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establecen de manera idéntica el derecho a la protección de la familia y reconocen a esta como el elemento natural y fundamental de la sociedad y del Estado. Asimismo, reconocen por un lado el derecho del hombre y por otro lado el derecho de la mujer a contraer matrimonio y formar una familia si tienen la edad y cumplen los requisitos para ello. La palabra núbil se define de la siguiente manera: adjetivo formal, persona que está en edad de casarse, especialmente se aplica a la mujer núbil, con lunas suaves como núbiles pechos o juveniles caderas. En el aspecto etimológico se dice de latín núbiles, especialmente dicho de una joven en edad de casarse, sinónimo casadera. Por consiguiente, sin ninguna clase de atavismos, debe mencionarse que el término núbil únicamente se aplica a la persona que es la mujer en edad de casarse. Bajo ninguna circunstancia se podrá hacer uso de esta definición para otra clase de personas. Es de citarse el criterio adoptado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, específicamente sentencia del 24 de julio de 2010, asunto Schack-Kolping, Austria, donde uno de los argumentos invocados por los demandantes era, en el caso controvertido, consistía en que la redacción del artículo 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que a la letra señala, artículo 12, derecho a contraer matrimonio a partir de la edad núbil. El hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia según las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho. Por
proponentes alegaban que no se deducía necesariamente que un hombre solo pueda casarse con una mujer y viceversa. Se planteaba, por tanto, que en ese derecho al matrimonio pudiera predicarse de dos hombres o de dos mujeres. Lo que a la postre era tanto como refutar que la diversidad sexual de los cónyuges fuera un elemento esencial del derecho a contraer matrimonio. De mantenerse la exigencia de diversidad sexual en matrimonio entre personas del mismo sexo y las legislaciones que los permitiesen no tendrían aparentemente cabida dentro del convenio. En cambio, en caso de rechazarse la necesaria heterosexualidad de dar cabida de la unión matrimonial, habría que determinar las consecuencias jurídicas de la inexigibilidad de tal requisito dentro del artículo 12 de este Congreso Europeo de Derechos Humanos. Consecuencias que los demandantes cifraban en garantizar a las parejas del mismo sexo el acceso al matrimonio y obligar a los Estados miembros a proporcionar este acceso en sus leyes nacionales. A la hora de cuestionar la exigencia de heterosexualidad en matrimonio, los reclamantes amparaban en una lectura del precepto basado en un literalismo interesado, puesto que el precepto convencional no habla en ningún momento del derecho del hombre ni de la mujer a contraer matrimonio entre sí. El precepto estaría reconociendo a hombres y mujeres en el ius conubis, en pretender especificar el sexo de la persona con la cual cada hombre o mujer podría contraer matrimonio. Ante la debilidad de cada argumento, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contestó que aunque una interpretación aislada del precepto podría no excluir dicha conversión del mismo, su interpretación sistemática en el conjunto del convenio, en el que por contraposición todos los demás artículos sustantivos otorgan derechos y libertades a toda persona, pues también que nadie podrá ser sometido a determinar tales tratos debidos, permite concluir que la elección de los términos hombre y mujer es deliberada, en la medida que se atribuye el derecho con un carácter correlativo. Conclusión a la que se llegaría no solo por aplicación del canon sistemático, sino también del canon histórico. Esto es acudiendo a una interpretación del artículo en su contexto histórico, en el que el matrimonio estaba indudablemente referido a los vínculos instaurados entre las personas de diferentes sexos. En definitiva, si bien es cierto que hay un número de estados contratantes que han extendido el matrimonio a parejas del mismo sexo, eso refleja su propia visión del papel del matrimonio en sus sociedades y no deriva de una interpretación del derecho fundamental según lo establecido por los estados contratantes en la Convención de 1950. La iniciativa planteada por el ciudadano gobernador del estado de Campeche, el argumento es exactamente el mismo como se puede deducir de la parte infine del segundo párrafo de la hoja 2 de la iniciativa, al señalar: propuesta del Ejecutivo, no se establece que el matrimonio deba ser exclusivo entre un hombre y una mujer, por el contrario, se reconoce a ambos dicho derecho y en consecuencia se impide que un hombre pueda contraer matrimonio con un hombre, al igual que una mujer pueda contraer matrimonio con una mujer. Planteamiento en el caso Scheid Austria, en que de la redacción del artículo 12 del Congreso Europeo de Derechos Humanos no se deduce necesariamente que un hombre solo pueda casarse con una mujer y viceversa. Se plantea, por tanto, que ese derecho al matrimonio pueda predicarse de dos hombres o de dos mujeres. En consecuencia, hacer el planteamiento en esencia el mismo, con otras palabras, pero básicamente es el mismo que se hace ante el Tribunal de Estrasburgo. Luego entonces es obligado a considerarse el criterio adoptado por el Tribunal en cuanto al concepto del numeral 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ya que esta redacción en esencia es congruente a la establecida en el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, invocada por la iniciativa del ciudadano gobernador y transcrita en las líneas que anteceden. Acertado de la interpretación del artículo 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y que se aplicaría al 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fueron redactados en una época donde no se contemplaba más unión que la del hombre y la mujer. Por ende, lo invocado por el ciudadano gobernador en su iniciativa
para redefinir el matrimonio no puede ser argumento para justificar la gran discriminación que pretende instalar por encima de los derechos de la gran mayoría de los ciudadanos campechanos, anterior en beneficio de un grupo minoritario, en perjuicio hacia los matrimonios surgidos y protegidos por las declaraciones en materia de derechos humanos, los cuales deberán ser en todo momento interpretados a la luz de la época y con la motivación que sirvió de sustento al momento de escribirse la norma, y en el caso concreto los matrimonios, la familia y los hijos gozamos por derecho constitucional y fundamental en materia de derechos humanos, y por consiguiente se debe interpretar favoreciendo la protección más amplia a las personas. Es precisamente donde nuestro gobernador debió de ser incluyente para garantizar los mismos y no soslayar el hecho de que la sociedad campechana se distingue por sus tradiciones, su moral y buenas costumbres con respecto a las instituciones del matrimonio, el derecho a fundar su familia y tener los hijos, por lo que la iniciativa es discriminatoria y violatoria de derechos humanos y garantías fundamentales, y en el momento en que excluye a la gran mayoría, diría que más de las 2/3 partes o hasta más de los ciudadanos del Estado de Campeche, ya que al pretender violentar de esta manera nuestros derechos humanos, es aceptable que repare las violaciones que pretende y sea incluyente con los derechos a las personas que pretende dar el conocimiento que considera. De aceptarse sin un verdadero estudio y valoración en forma integral de los derechos humanos que le asiste al matrimonio y a la familia actual con la finalidad de los hijos, ya que al hablar de derechos y respeto a las libertades, es nuestra intención continuar con la libertad que nos otorga la Constitución Federal y los derechos humanos en el campo del matrimonio llamado tradicional, con el derecho a fundar una familia y teniendo como finalidad la procreación de la especie. Es una exigencia que todo este paquete de derechos siga protegido por nuestra normatividad imperante y que si se pretende ser incluyente con los grupos minoritarios que reclaman sus derechos, que no sea a costa de derechos establecidos y vigentes para los que componen el grupo mayoritario de la sociedad. Por lo tanto, es un hecho irrefutable que el concepto de la familia no es anacrónico, es actual, vigente, y que al momento que se ha establecido que el hombre y la mujer a partir de edad núbil tenga derecho a casarse y fundar una familia, entendiéndose el término núbil aplicable única y exclusivamente a la mujer, y contemplándose como la edad en la que estaba lista para la fusión, no se contemplaba para nada el matrimonio igualitario de personas del mismo sexo, ni existía ni la mínima presunción de contemplarse la unión de personas del mismo sexo. Por su consiguiente, todos los textos actuales de materia de derechos humanos que establece el matrimonio en la forma tradicional son vigentes y fueron asentados y plasmados en momentos y épocas que pretendían brindar toda la protección y aceptación de un derecho natural que contemplaba en todo momento el respeto al matrimonio, a la familia, privilegiándose la vida y su continuidad en beneficio de la sociedad. De ahí la amplia gama de derechos en pro del hombre y la mujer al contraer matrimonio, el derecho a fundar una familia y la procreación de la especie. Es claro que el sentido de las legislaciones en favor de los derechos humanos del hombre, la mujer y los hijos establece en cada situación la protección de sus derechos humanos. Así quedó claramente establecido que cada una de las partes señaladas sean privilegiadas. De ahí que podemos señalar sin lugar a dudas que el matrimonio como institución se compone de la unión del hombre y la mujer, que la institución de la familia es incluyente con la finalidad de procurarse la preservación de la especie, orden natural, y por último la niñez protegida como resultado de dos instituciones anteriormente mencionadas. Por lo tanto, señalar que es anacrónico el concepto de matrimonio, familia y niñez es presentar una visión incorrecta e incompleta y sosgaya la realidad existente, considerando que uno de los puntos del argumento ha sido debatido por un alto tribunal en materia de derechos humanos, como lo es el de Estrasburgo, y el tema del mismo, el matrimonio igualitario, sus derechos y la interpretación de las normas invocadas, saliendo victorioso el concepto del matrimonio al considerarse vigente, actual y de ninguna manera anacrónico.
La sociedad campechana se ha caracterizado por el respeto a las instituciones que representan el matrimonio y la familia, de ahí su grandeza de su moral y buenas costumbres. Es un hecho, una realidad de época que en la línea evolutiva de los derechos humanos se ha diversificado la protección brindada al grupo y que no puede negar resistencia, como es el caso de las personas con preferencia u orientación sexual diferente a la heterosexual. Se tiene que considerar que en el caso específico de las uniones de personas del mismo sexo, no estamos hablando de grupos en situación de vulnerabilidad ni de minorías, ya que no pueden ser consideradas en este contexto, ni tampoco discriminadas, toda vez que para ello no requieren el acto de discriminación por mencionar un elemento, no tuvieran acceso a los beneficios que se brindan al resto de los conciudadanos. Situación que en el caso de los grupos compuestos por personas con preferencia u orientación sexual diferente no acontece, ya que no se encuentran protegidos en todo momento. De ahí que hay que considerar sus derechos, pero no encasillarlos en la calidad de personas discriminadas. Los derechos fundamentales o humanos a personas de preferencia u orientación sexual diferentes a la heterosexual deben ser en medida proporcional, que no discriminen los derechos humanos de los que se componen la mayoría de la sociedad campechana, ya que entonces hablaríamos para que privilegiar la modernidad, esta tendría que ser a costa de vulnerar los derechos del resto de la sociedad, pasando a ser entonces la gran mayoría de un grupo discriminado. A lo anterior, tendría que vincularse que en el estado de Campeche exista una ley de convivencia que permita que reconocer derechos a personas del mismo sexo. En consecuencia, no existe la discriminación en contra de este grupo de personas con preferencia u orientación sexual diferente. En cambio, de aprobarse la iniciativa tal y como fue planteada, sí se establecerá una gran discriminación y violación de derechos humanos a favor del matrimonio llamado tradicional entre hombre y mujer, e iría en consecuencia en contra del concubinato, el derecho a la familia y su finalidad, que es la niñez. En otras palabras, es una realidad vigente que en la sociedad campechana actual no existen datos estadísticos que permitan presumir cuando menos cuántas son las personas con preferencia u orientación sexual diferente, y por el contrario, una gran mayoría de matrimonios actuales sustentados en la base de la institución del matrimonio con el derecho a fundar su propia familia y perpetuarse en la especie, han permitido lograr el lugar que Campeche tiene como sociedad, y por lo tanto la gran mayoría de los matrimonios existentes están bajo la protección de los derechos humanos. Esto nos permite establecer como premisa que el respeto al derecho natural en concordancia con los derechos humanos se encuentra privilegiado. Como sociedad y ciudadanos comprometidos con los derechos humanos, no estamos en contra de la época actual ni en contra del reconocimiento de los derechos humanos de las personas con preferencia u orientación sexual diferente a la heterosexual, pero sí en contra de iniciativas que pretendan colocar en situación de discriminación el concepto de familia tradicional, su finalidad en torno a la niñez, que es la continuidad de la vida y que corresponde a la cultura de la vida. Los derechos humanos no privilegian, no discriminan, por el contrario, brindan protección de forma integral. Esa es su finalidad. A lo anterior, es de señalarse que la iniciativa del señor gobernador cita dos tesis de jurisprudencia, en donde queda claro que bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base a su orientación sexual. En fin, de estas tesis es que no se puede discriminar a nadie, y de hecho en nuestro Código Civil no existe tal discriminación, toda vez que no contempla una definición de matrimonio. En consecuencia, no se afecta a la esfera jurídica de las personas y ciudadanos que pretenden proteger nuestro Código Civil. No excluye, habla de interesados y cónyuges en todo momento, no se categoriza y se puede ser incluyente sin violentar los derechos de los que representan la gran mayoría. Por consiguiente, en ese aspecto hay que considerar la soberanía legislativa de nuestro estado de Campeche, toda vez que las tesis jurisprudenciales son emitidas por
normatividades imperantes en otros estados de la República Mexicana y en consecuencia tienen que observarse la jurisprudencia siguiente. Jurisprudencia, tesis jurisprudencial, fuente seminario judicial de la Federación y su Gaceta. Tesis, sexta, segundo, civil, J/307. Jurisprudencia para que la emitida con motivo de la interpretación de la legislación de una entidad federativa sea aplicable a otra. Deben emitir en ambos estados disposiciones legales con similar contenido. Resultando como consecuencia de esto, que se debe analizar el Código Civil vigente en el estado de Campeche, es similar en contenido y normatividad imperante con las tesis jurisprudenciales emitidas, que deben contar con una norma civil que haya generado el criterio que pertenezca a un estado. Si realmente discrimina a las personas del mismo sexo que deseen celebrar sus bodas o uniones, al amparo de la ley civil local mencionada, encontrándose que nuestro Código Civil vigente no los discrimina. Hay que legislar en torno a ellos, pero no en el caso de nuestra normatividad sustantiva civil, que es el contener una definición de lo que es matrimonio, y por ello no se categoriza ni violenta los derechos humanos de las personas con preferencias sexuales que pretenden llevar a cabo sus uniones por medio del registro civil. En consecuencia, teniendo conocimiento de la propuesta del C. Gobernador para establecer una definición no reconocida por la lengua española ni por raíces etimológicas acerca del matrimonio, la modificación a su finalidad, el establecimiento del reconocimiento al matrimonio de personas del mismo sexo, la inclusión a la reproducción asistida y la eliminación de la protección a la estructura y la moral de la familia que existe en nuestra sociedad, es que nos pronunciamos en contra de esta iniciativa por ser propuesta con total actitud discriminatoria hacia los matrimonios tradicionales, que vemos en la institución del matrimonio y la familia la finalidad de que la vida continúe a través de la preservación de la especie, como son los hijos, y aclaramos, no es detrimento del reconocimiento a los derechos humanos de las personas con preferencia o orientación sexual diferente, al contrario, en forma incluyente reconociendo sus derechos humanos. Consideramos que la iniciativa socava la diferenciación sexual, además al permitirse el reconocimiento de personas con preferencia u orientación sexual diferente a la heterosexual, también se abre la puerta a otras formas de orientación sexual, que es una realidad que vienen peleando a nivel internacional el mismo derecho, y que si hace 50 años era algo imposible, impensable la unión entre personas del mismo sexo que nos da actualmente la certeza jurídica social, entre otros. Que es un futuro muy cercano, también se reconocerá orientaciones sexuales diversas como la pedofilia, nada nos los puede garantizar, ya que al final de cuentas, desde el punto de vista de esta última clase de orientaciones sexuales, el argumento es que el niño tiene derechos a su sexualidad y sea desde una perspectiva no de protección a los derechos del adulto, todo lo contrario, el derecho de libertad sexual de los menores. Y que se les podría negar el derecho a disfrutar de su orientación sexual libre de toda consideración moral, acción que iniciaría con la desmoralización del matrimonio y la familia y el desconocimiento a la protección de la estructura de esta última. Considerando la iniciativa del C. Gobernador, encontramos la introducción de la reproducción asistida, la cual encierra toda una gama de problemas de orden étnico y biológico a través de la subrogación de úteros, mejor conocida como la renta de vientres para gestar un hijo. Detrás de esta forma de reproducción asistida, uno de los problemas actuales que esconde es la explotación sexual con fines reproductivos que permite ingresos millonarios a delincuentes a costa de una flagrante violación a los derechos humanos de las mujeres y sus hijos. Un estudio realizado por Center for Social en 2011 que reveló que cerca del 51.7% de las madres de alquiler son analfabetas. En promedio, 40% solo tienen la primaria terminada y el 38% dedica al servicio doméstico. ¿Qué nos dicen estos números? Pues que la gran mayoría de las mujeres que se alquilan como madres gestantes son mujeres vulnerables social, y la mayoría de las mujeres económicamente, mujeres que pretenden salir temporalmente de su precaria situación económica a costas de ellas mismas, olvidando que su cuerpo no tiene precio y un hijo menos.
Es de considerarse lo endeble a nuestra legislación por este tipo de explotación de mujeres implica diversas y complejas situaciones que nuestro sistema jurídico no podría regular y resolver satisfactoriamente. Una de las más importantes se refiere a la afiliación de la paternidad, es decir, que de los distintos padres y madres involucrados en el pedido y gestación del bebé tiene derecho sobre él. ¿Cuáles son las circunstancias que lo determinarán? En la maternidad subrogada pueden existir dos padres, que paga por el hijo y el de ser necesario aporta el material genético seno, y hasta tres madres, la que aporta el material genético, los óvulos, la que gesta el bebé y la que lo desea y paga por él. ¿Cuál de estos padres, madres lleva la mano a la hora de responder por el bienestar del menor? Que finalmente es lo que debería preocuparnos. ¿Qué pasará si la mamá gestante se niega a entregar al hijo? ¿Qué pasa si el hijo nace con algún defecto o malformación y el rechazo por quienes lo encargaron? Si solo pagaste por uno y nacen gemelos, y la pareja que lo encargó se separa, o uno o ambos cónyuges fallece durante el periodo de embarazo, ¿de quién es el hijo ahora? El libro Maternidad Subrogada, explotación de mujeres con fines reproductivos, editado por la Cámara de Diputados, alerta que en México está creciendo la industria millonaria dedicada a la renta de vientres maternos para colocar bebés con parejas que buscan una madre gestante sustituta, pero con un cúmulo de complicaciones que dejan a la incertidumbre e inseguridad jurídica a todos los que participan en el proceso. Pero sobre todo, la mujer gestante y al bebé. Las investigaciones y especialistas han encendido la alerta y han demandado oportunamente a las autoridades correspondientes y a la sociedad civil no desviar la mirada y enfrentar el problema que afecta a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Se trata de una práctica a lo que se dio el nombre de maternidad subrogada, porque en teoría permite resolver el problema de aquellas parejas que no pueden concebir, pero en realidad es una práctica que encubre la explotación y el abuso de mujeres jóvenes en condiciones de vulnerabilidad por tener baja escolaridad, ser indígenas o encontrarse en situación de pobreza. En consecuencia, teniendo reconocida por la lengua española ni por raíces etimológicas acerca del mismo sexo, la inclusión de la reproducción asistida y la eliminación de la protección a la estructura y moral de la familia que existe en nuestra sociedad, es que nos pronunciamos en contra de esta iniciativa por ser propuesta con total actitud discriminatoria hacia el matrimonio tradicional que vemos en la institución del matrimonio y la familia, con la finalidad que la vida continúe a través de la preservación de la especie, como son los hijos, y aclaramos, no en detrimento del reconocimiento de los derechos humanos a las personas con preferencia u orientación sexual diferente, al contrario, en forma incluyente, reconociendo sus derechos humanos. Por lo considerado en la iniciativa presentada por el gobernador del estado de Campeche, totalmente discriminatoria hacia la institución del matrimonio, las puertas jurídicas que se podrían abrir para personas con orientación diferente, caso específico, la pederastía y la reproducción asistida, señalados en líneas que anteceden esta, se demanda a ustedes, señores legisladores, como representantes de la sociedad campechana, que se privilegie entre el matrimonio y la familia tradicional que han estado y siguen vigentes en la sociedad campechana. Se propone que las definiciones y normatividad vigentes de los artículos 157, 158, 173, 18 y demás relativos, que son redefinidos con la propuesta aplicables al Código Civil, continúen como se encuentran actualmente como un derecho positivo vigente en tanto no haya respeto, igualdad y proporcionalidad hacia el matrimonio, la familia, su finalidad a procrear, a continuar la vida y a cualquier planteamiento y modificación que se pretende en cuanto a los artículos correspondientes al matrimonio y la familia y los hijos sean un alcance fuera de todo contexto discriminatorio, solicitándole que la iniciativa presentada, advinculada en la presente iniciativa o contrainiciativa, previo análisis, emita en el dictamen correspondiente para la comisión respectiva, debiendo ser el sentido de rechazar la propuesta a la iniciativa por parte del gobernador del estado de Campeche, y en todo momento se haga
del conocimiento público de lo que hemos realizado la presente iniciativa, cualquier determinación o acción llevada a cabo por la legislatura a que sea sometido la presente. Es verdaderamente lamentable que la inclusión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se haya pronunciado en boca de su presidenta al señalar en cuanto a nuestros hijos lo siguiente: siendo de llamar la atención la frase tan amplia y preparar a los niños para que no acepten las personas sin distingo de gustos, sexos. Esto lo dijo el 6 de abril del año en curso en conferencia de prensa, no comprometiéndose a que se refiere el término preparar, a reeducar, a desconstruir el pensamiento de nuestros niños. Si es eso, entonces tendríamos que conciliar con nosotros como padres, tal y como lo establece el artículo 4º, párrafo 10º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al entregar a los ascendientes el velar por los derechos de la niñez mexicana. Es un hecho que las escuelas públicas ya comenzó a externarse que los niños van a ser objeto de explorar sus cuerpos desde temprana edad, lo cual es muy ad hoc a lo señalado por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, siendo entonces que desde antes de existir la aprobación ya están dando los primeros pasos sin consentimiento ni respaldo legal para pretender comenzar la reeducación de nuestra niñez. Señores diputados, no sea la legislatura que se conocerá como la que discriminó los derechos humanos del matrimonio, la familia y la niñez. Todo puede coexistir en un mundo jurídico y social. Por las consideraciones antes expuestas, me permito someter a la consideración de esta soberanía para su análisis, discusión y en caso aprobación el siguiente proyecto de decreto. La 62ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: artículo primero, toda vez que la iniciativa para modificar los numerales 2, 36, versión primera, 109, 110, 113, 114, 119, 123, 151, 157, 158, 159, 167, 168, 170, 172, 173, 179, 180, 183, 188, 189, 619, 638, 648, 643, versión primera, así como derogar los artículos 104, 152, 161, 163, 164, 165, 66, 169, 171 y 184, 192, 233, 243, 254, 253, 276, 277, 293, 457, versión segunda, 465, 653 y 655, todos del Código Civil del Estado de Campeche, reformar el artículo 166 del Código Penal del Estado de Campeche. Al ser analizada, se emitió el dictamen en el sentido de considerarse la discriminación hacia el matrimonio, la familia y los hijos, considerados en forma legal en el Código Civil vigente del Estado de Campeche, cuya finalidad es perpetuar la especie. En consecuencia, se hace declaratoria de rechazada y se ordena la devolución al Ejecutivo para considerar el matrimonio, la familia y los hijos formas previstas en el actual Código Civil vigente en el Estado de Campeche, de los cuales su iniciativa se solicita la modificación y su derogación, debido realizarse un planteamiento más incluyente y con mayor contenido apegado a los derechos humanos que privilegian al hombre y a la mujer que deseen contraer matrimonio, fundar una familia con la finalidad de la procreación de la especie, sin que lo anterior sea incluyente de pretensiones en cuanto al matrimonio igualitario. Artículo segundo, devuélvase la presente iniciativa al Ejecutivo Estatal para su debida observancia y señalamiento. Transitorio. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial. Atentamente, Ceniteja Aguilera Silva. Diputado presidente, he dado lectura a la iniciativa indicada. Téngase pendiente la propuesta recibida
a efecto de que esta Diputación Permanente dictamine oportunamente. Compañeros integrantes de la Diputación Permanente, con el propósito de despachar asuntos de necesario conocimiento del Pleno, con fundamento en el artículo 58, fracción primera de la Constitución Política del Estado, este órgano legislativo en funciones convoca a los integrantes de la 62ª legislatura para asistir el viernes 22 de julio del año en curso a las 11 horas al Salón de Sesiones del Palacio Legislativo a la apertura del primer periodo extraordinario de sesiones del segundo receso del primer año de ejercicio constitucional, con el objeto de conocer sobre los asuntos que se encuentran en estado de resolución. Primera secretaria, elabore la minuta de acuerdo correspondiente, tramite su publicación en el periódico oficial del Estado y haga los respectivos citatorios. Continuando con el orden del día, abordaremos el punto de asuntos generales. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? Agotados los puntos establecidos en el orden del día, me permito informar que los trabajos de este segundo receso continuarán el miércoles 20 de julio del año 2016 a las 12 horas en este mismo recinto, para lo cual quedan ustedes debidamente citados. De pie, por favor. No existiendo otro asunto que tratar, declaro clausurada esta tercera sesión de la Diputación Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio constitucional, siendo las 11 horas con 20 minutos del día 14 de julio de 2016. Primera secretaria, elabore la constancia respectiva. Muchas gracias. Gracias.